hermano, sigamos estudiando sobre el estudio del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Violeta, dígame. Viviendo en obediencia. ¿Viviendo en obediencia a qué? A la palabra del Señor. A la palabra de Dios. Entonces, se estudia la palabra. Ok, bien, póngame atención. Martes me está grabando bien porque voy a estar moviéndome. Mira, ve. Ahora, se estudia la palabra. Se estudia bien. Para entenderla. Cuando la entiende, tiene que tener un conocimiento bien definido de las escrituras. Ahora, cuando la entiende, entonces la aplica en su vida espiritual, en su vida mental, física, emocional, en su vida social, en su vida, en todas las áreas de su vida, tiene que aplicar la palabra. Entonces, cuando usted aplica la palabra, automáticamente usted se sujeta al control del Espíritu, porque usted cede la voluntad a la obediencia a la palabra, y como cede la voluntad de usted, suya, a la obediencia a la palabra, entonces usted cede su voluntad al plan de Dios. Entonces el Espíritu Santo toma el control y comienza a formar la imagen de Cristo en usted, y comienza a manifestar el fruto de Él a través de usted. Entonces usted comienza a ser forjado y a ser formado conforme al plan de Dios, y entonces el Espíritu Santo tiene más acceso a su personalidad para manifestar su gloria y glorificar a Cristo a través de usted. ¿Me doy a entender? Ok. Tiene que haber cambio. Amén. Tiene que haber cambio. Discípulos de tiempos del Nuevo Testamento. Objetivo 4. Violeta y su libro. A ver, que usted no abandonó. No puede prestar el mío. Sí, lea. No quiere lea. leer. Ya que usted no tiene el libro, lea. Lea. Ayúdenos en algo ahí, por favor. Amén. Objetivo 4, Violeta. Contrastar y analizar el testimonio de Pedro antes y en el día de Pentecostés. Oiga bien, antes y en el día de Pentecostés. O sea, durante. Antes y durante. quiere decir que después que vino el Espíritu Santo sobre ellos o sobre él, hubo ¿qué? Un cambio. Antes era impulsivo, prepotente. Sigamos leyendo para que usted vea. Vamos. Antes de Pentecostés. El enfoque principal del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, antes de Pentecostés, se enfoca sobre la persona y obra de Jesús. Ya hemos estudiado el ministerio de Jesús en la lección 5, en la sección intitulada La Palabra Viva, por lo que no la repetiremos en esta lección. Algunos personajes del Nuevo Testamento recibieron capacitación especial del Espíritu Santo antes de Pentecostés con un propósito específico. Ellos fueron... Páreme ahí. ¿Con un propósito qué? Específico. Quiere decir que cuando Dios te da su espíritu, es con un propósito específico. Conforme a las escrituras, ¿cuál es el propósito específico? La edificación de la iglesia. Ese es uno de ellos. Llevar el mensaje de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Porque usted va a adorar a Dios, ¿verdad? A ministrarle a Dios en obediencia. Esa es su voluntad. Edificar la iglesia entre los creyentes, ministrándose uno al otro. Esa es la voluntad de Dios. Llevar a cabo la gran comisión a los que están perdidos allá afuera, ¿verdad? Eso es voluntad de Dios. Entonces, es hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene una composición triuna. Ministrarle a Dios en obediencia a su palabra, ministrarse a la iglesia internamente a través de los dones espirituales y ministrar al mundo perdido a través de la gran comisión, salvando, sanando, predicando el evangelio de poder, echando a los demonios fuera. Por eso Dios envía su espíritu a su iglesia, a los creyentes, para que entonces cumplan el propósito por el cual ha sido enviado. Pero también otra cosa, recordemos que el Espíritu Santo vino a glorificar a quién. Y bajo ese paraplú o sombrilla o ¿cómo le llamo? Paraplú, sombrilla. Sombrilla. Bajo esa sombrilla de glorificar, doy este ejemplo para que me entienda. Ok, Él glorifica a Cristo. Ahora, a través de eso, de glorificar a Cristo, ¿cómo? Guiándonos a toda la verdad. Enseñándonos la verdad de la palabra. Intercediendo por nosotros,
formando el carácter de Cristo en nosotros, manifestando su fruto a través de nosotros. Aleluya. Haciendo, ¿cómo te explico? Tomándolo de lo de Cristo y dándonos a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo así de esa manera glorifica a Cristo en nuestras vidas. Oye, entonces, ¿qué pasa? Pero por eso es que tenemos que cedernos a la obediencia a la palabra. Esto es muy importante. Porque, vuelvo y repito, ¿cómo Dios te va a poner a ti en una posición de poder, de autoridad o en un ministerio de fuego, un ministerio potentoso si tu carácter no ha sido forjado? Tu carácter tiene que ser forjado. Por eso es que tenemos que parecernos a Jesús. ¿Me entiendes? Tenemos que parecernos a Jesús. Nuestro carácter tiene que ser forjado, mis hermanos y hermanas. Esto es duro, pero mucha gente lo ven como imposible. Oiga, no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Se puede. Amén. Entonces, Juan el Bautista, Lucas 1.15. Vamos para allá. Nueva Biblia. Lucas 1.15, ya su nombre. Gloria. Lucas 1.15. Dice así. ¿Quién lo tiene? Charlen, usted va ahí a los Lucas 1.41 y 46, y 67. Elías, usted va ahí a Mateo 1.18 y versículo 20. Y Yorladi irá a Lucas capítulo 2, versículo 25. Casi todos están en Lucas. Usted dijo capítulo 1 también, ¿no? Sí, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice, Charlen? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Es Lucas 2. Sí, Ya. sí. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire qué cosa. Para los que dicen que Jesucristo tenía que morir primero y entonces el Espíritu Santo iba a venir. Aquí dice que este hombre fue lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo. Quiere decir que desde el vientre ya estaba bautizado en el Espíritu, ya estaba lleno del Espíritu. Ahora, observe esto, viene la pregunta. ¿Fue grande o no? Claro. ¿Fue un gran profeta o no? Ajá. ¿Un hombre de Dios o no? Ya. ¿Qué milagro hizo? Ni uno. ¿Qué registra la Digo, Biblia? no, porque tenía una misión específica. ¿Y era qué? Traer los corazones del pueblo. Preparar el corazón, corazón. porque la palabra, oiga bien, preparar el camino del Mesías. Antes, cuando una persona, cuando un rey iba a salir de camino o iba a salir hacia otra ciudad, hacia otro lugar, y primero enviaba a una persona que revisara las calles, el tránsito, todo eso, si era seguro o era inseguro, si había problemas, etcétera, todo eso. Iba preparando la calle para que el rey pasara con seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Que Juan el Bautista fue preparando los corazones, por eso el arrepentimiento de Juan el Bautista era un arrepentimiento de preparación. ¿Me doy a entender? Para preparar los corazones para cuando Jesús apareciera, ellos recibieran al Mesías. Pero fíjate que Juan el Bautista no se registra Juan el Bautista que es un milagro. No lo dice. Que Juan sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados. No lo dice. ¿Verdad? Con San Juan el apóstol, vemos que había un paralítico y fue Pedro que le dijo, ni plata ni oro tengo, pero lo que fue Pedro, no Juan. Sí, fue Pedro. Sin embargo, la Biblia registra que Juan hizo un milagro. Juan el apóstol. Entonces, pero sí recibió la revelación de ¿qué? De Jesucristo. Entonces tenemos que entender que hay misiones específicas que no conllevan y ministerios específicos que la gente piensa siempre que tiene que ser milagro, liberación. No, espérate un momento. Por eso hay una diversidad de dones espirituales. Por eso hay don de sanidad, don de milagro, don de fe, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo usaba a Juan en la preparación de preparar los corazones para recibir al Mesías. ¿Me doy a entender? Y ahí se asemejaba en cuanto a esta obra ministerial, ¿a quién? Elías. A Elías. Sigamos. 1:41. 1:41 y el versículo 67, por favor. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue llena del Espíritu Santo? Elizabeth también. Entonces ya. 61. 67. 7. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo Zacarías también fue lleno del Espíritu y Santo profetizó. y profetizó. Entonces vemos, pero en el Antiguo Testamento vimos a un Moisés lleno que desde la unción que Dios puso en Moisés llenó a 70 y también a Josué. ¿O no?
Entonces, había una unción especial allí. Y vemos que Josué fue lleno Josué, donde estaba el Espíritu Santo en él. También vemos el Espíritu Santo en Daniel, vemos el Espíritu Santo en José, vemos el Espíritu Santo en Zacarías, vemos el Espíritu Santo en los profetas, en Eliseo, en Ezequiel, en esos profetas. Y el Espíritu Santo llevaba a cabo un propósito específico a través de ellos. En este caso está hablando de Juan el Bautista. Y vemos que los padres de Juan el Bautista fueron llenos. Y Juan el Bautista fue lleno desde el vientre. Entonces sigamos. Mateo 1:18. Mateo 18. Mateo 1, 18 y versículo 20. Y Lucas 2:25. 18 del 20, ¿no? No, capítulo 1, versículo 18 y después leemos el 20 después. Ok. En el nacimiento de Jesucristo, pues así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Concebido de quién? El Espíritu Santo. ¿Por quién concibió? Por el Espíritu. ¿Cómo será eso? Para Dios es sencillo. Posible. ¿Quién fue que puso ese don ahí? El Espíritu Santo. Santo. Y estudiamos que el Espíritu Santo es la forma de creación también, que él estaba ahí en la creación, Sobre la creación todo. creación. Entonces cuando Dios daba la orden, la palabra se pronunciaba y el Espíritu Santo efectuaba la vida y acción. todo porque es el Espíritu de vida. Claro. Pero me imagino es algo. Oh, Diga, no, ningún problema. El Espíritu Santo lo podía hacer porque Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Padre, El Espíritu Santo lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. El Espíritu Santo es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente. ¿Me entiendes? Posee todos los atributos naturales de Dios, naturaleza divina, y también todos los atributos morales. ¿Me doy a entender? No, que sabemos que para Dios nada es imposible, pero a veces como ser humano, El proceso. a veces uno quiere saber cómo fue eso. No se preocupe, eso. El Señor nos va a revelar un día. Versículo 20, Elías, por favor. Y pensando. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Le dijo: José, hijo de David, no temas, recibirá María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sabes lo que le está diciendo? Que fue el Espíritu Santo. Sí, pero ¿sabes lo que le está diciendo? Le está diciendo en el original de entender que el ser que ha sido engendrado en el vientre es el santo absoluto. Tiene que ser santo. Oye, el santo absoluto. ¿Usted qué yo acabo de decir? Santo absoluto. Sí, que yo acabo de decir. Es lo que acaba de decir. Sí, que yo acabo de decir, pero ¿qué significa eso? El santo absoluto. Fuera Sí. de él no hay más. O sea, él es. Ok. Ese es el soy. ¿Y está hablando de quién? Jesucristo. Amén. Entonces, vemos claramente que todos los personajes, tanto Jesús, Juan el Bautista, Moisés, Sansón, Elías, Eliseos, aleluya, José, Daniel, Ezequiel, Josué, Daniel, Ezequiel, todos ellos, vemos que portaban y eran guiados por quién? El santo Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y era con una misión específica. Porque era algo selectivo y ocasional y permanente en esa persona, en ese entonces. Pero ahora es general y es permanente. Porque Cristo murió, quitó la maldición del pecado. ¿Entiendes? Entonces, nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo cuando lo recibimos. Amén. Pues recuerden que hay un punto de la regeneración que habla del nuevo nacimiento. Amén. Amén. Lucas 2:25. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él. ¿Que esperaba qué? Que esperaba en la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él. Dios le dio una promesa a ese hombre, ¿no? Y era que él no iba a morir sin antes ver al Salvador de Israel.
Y cuando Cristo fue presentado, El Espíritu Santo le abrió sus ojos y dice, ese es. ¿se dio cuenta? Con un propósito especial, específico. Entonces, usted está aquí con un propósito especial y específico. Dios lo llamó a usted con un propósito especial y específico. Cada quien tiene lo suyo de parte de Dios. Cada quien recibe el Espíritu Santo. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Cristo, no es de Dios. Por eso es que tenemos que tener el Espíritu Santo. Por eso es que hablo del sello del Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Entonces tenemos lo que se llama el bautismo, la vestidura de poder, de autoridad. Y tenemos el crecimiento y el desarrollo en ese poder que se habla de plenitud, aleluya, continuo bautismo, lleno de la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo un propósito específico. Oye, propósito específico. Por eso es importante tener una relación íntima con Dios. Por eso es importante estudiar a profundidad las Escrituras. Por eso es importante entender las Escrituras y tener un conocimiento explícito bien claro. Por eso es importante que entendamos y sepamos aplicar las Escrituras. Porque cuando las aplicamos, siempre lo voy a repetir, nos cedemos al control ¿de quién? El Espíritu Santo. Y entonces así le damos acceso al Espíritu Santo a nuestro ser con más facilidad de formar a quién en nuestras vidas. A Jesucristo y manifestar que el carácter de quién De Cristo. y el fruto de quién. El Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Entonces cuando usted es forjado de esa manera y tiene madurez espiritual, entonces se le va a hacer más fácil llevar la vida espiritual. Se le va a hacer más fácil llevar el propósito de Dios en la vida, en su vida, llevar a cabo, enfrentar los embates contra el diablo, el mundo, la carne, todo. ¿Por qué? Porque usted va a estar forjado, y usted está forjado, preparado en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo social y en cuanto a lo físico. Por eso es importante que todo creyente, toda persona nacida de nuevo esté lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y que conozca bien, con afinidad, claramente y con bien conocimiento explícito las Escrituras y la aplique. La obediencia es un factor determinante, porque la desobediencia, como estudiamos, sabemos que la desobediencia de Saúl lo llevó a una tragedia. La desobediencia de Moisés no le permitió entrar. La desobediencia de Sansón, le sacan los ojos, lo encadenaron y lo esclavizaron y lo usaban como juguete. Diga. Pastor, la persona, por ejemplo, que desea un ministerio o los dones de los demás, no ha entendido. Vuelvo y repito, mi hermana y mi hermanos y hermanas. Cada persona que Dios llama es única. Cada persona que Dios llama pone su espíritu. Cada persona que Dios llama lo llama con un propósito específico y un plan específico para su vida en cuanto al plan general que Dios tiene para con él. Entonces, cuando una persona tiene celo ministerial, es una persona que no entiende en realidad el plan de Dios, no entiende por qué ha sido llamado, no entiende por qué está aquí, no entiende por qué tiene que estudiar la Biblia, no entiende nada de eso. Porque el hombre de Dios que conoce las Escrituras sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Porque sabe bajo quién está, bajo el control de quién está. Sí. También hay algo, una confusión por allí, que la gente, por ejemplo, que tiene ese don de sanidad, la gente piensa que es más, como tiene ese don, como es más como es superior. más superior o que los demás. ¿Entiendes? Como el pastor ha dicho, que cada uno de nosotros hemos recibido algo y tenemos que dar cuenta y razón al Señor por ese don. Amén. Entonces, la gente, yo conozco personas que van detrás de gente que hace milagros y dice que quiere esa unción, Entonces yo digo, porque piensa que son más superiores, pero todos nosotros somos los iguales. Pero el mismo Eliseo lo demuestra una doble porción. Una doble. No la de Elías simplemente, sino una doble. Doble pidió. Ahora, cuando una persona anhela la unción de otro, es que no entienden a qué Dios le están sirviendo. No entienden el plan, no entienden la obra de Cristo, no entienden cómo funciona, cómo trabaja el Espíritu. No le enseñan. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tienen el conocimiento, no se le ha enseñado, no tienen un conocimiento, por eso siempre hago énfasis en esto, el conocimiento explícito, claro, detallado, contundente en la vida de una persona. ¿Para qué? Para entenderla.
Amén. Porque si no lo entiende, ¿qué va a pasar con usted? Va a estar diciendo lo que dijo Charlene. Va a estar corriendo detrás de los super ungidos. De que aquel tiene el poder de qué? De sanidad. Y aquel no, porque no tiene poder de sanidad. Dice, no, ahí no hay unción. ¿Quién te dijo a ti? Porque Juan el Bautista fue lleno desde el vientre. ¿Dónde la Biblia dice que Juan el Bautista hizo un milagro? Porque habla en lengua. Por ejemplo, San Juan, el apóstol San Juan. ¿Dónde está que él mismo puso la mano y sanó a un enfermo? ¿Dónde está? ¿Lo registra la Biblia? De Pablo sí, de Pedro sí. ¿Dónde dice la Biblia que San Juan, el apóstol, le puso la mano y sanó? Libertó a una persona, lo dice. Pero sí recibe el Apocalipsis. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Entonces, cada quien tiene algo de parte de Dios. Cuando una persona está en ese problema de que anda detrás, es porque no entiende el plan. No tiene conocimiento claro de esto. Diga. El Espíritu Santo también nos va a conocer cuál es el don para desarrollarlo más, ¿no? Por eso vuelvo y repito, caemos en lo que yo siempre digo, un conocimiento detallado de la palabra. Una comunión íntima, profunda, en oración, ayuno y búsqueda y obediencia a las escrituras. Primero la estudia, la entiende bien, la aplica, entonces ayuna, ora, te guarda en santidad, vive para Dios, vive la palabra, aleluya. Entonces cada día pide a Dios que la llenura, la unción, el poder. Te cedes más al control del Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra. Cuando te cedes más al Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra, entonces vuelvo y repito, el Espíritu Santo comienza a formar a Cristo en ti. Entonces el Espíritu Santo comienza a manifestar el fruto del Espíritu en ti. Entonces comienza tú a parecerte más a Cristo. Entonces comienza tú a crecer en fe y en madurez. Entonces tú, ya el Espíritu Santo te va a dar a entender a qué Dios te llamó para la Grey, a qué Dios te llamó en el ministerio, en qué lugar Dios te puso en su iglesia. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque cuando tú ves que la gente anda corriendo detrás del super evangelista y resucitó un muerto, ¡wow! ¡Qué unción! Tiene el varón, tiene la varona, una unción terrible. Dicen la varona, pero no dicen, no hablan del dador de la unción. Bueno, recordando Diga. su viejo tiempo, cuando usted comentaba ya, que dicen unas hermanas, ahí está el poder. Y tú sabes, fue aquel que hicieron el reboot para sacarlo. Tú sabes, pequeñito, aquel, ¿no recuerdas? Sí, Rafa. Sí. Lamentable. Y decían las hermanas, ahí está el poder, porque el hombre predica desenvuelto y todo. Y óyeme, y en poquito tiempo casi hasta Pedro nos sacan, ¿no? Sí. Rafa, ¿va? Sí. Entonces, esas son cosas, hermano, que la gente no entiende. Porque los cristianos se viven... Hermano, la Biblia dice en Mateo 24, 23 y 24, oiga lo que dice. Que vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, como le quiera llamar usted, pero en realidad que son falsos todos, esos que vienen así, de esa manera. Diciendo yo soy el Cristo, ¿verdad? Y van a hacer señales y prodigios que si aún está la posibilidad, engañarán aún si a los escogidos. Oye, engañarán si es posible aún a los escogidos. Al que le gustan las señales, que se prepare, que se lo van a llevar. Pero por eso es que yo vuelvo y repito, fíjese, todos estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo una misión específica. Cuando usted tiene una misión específica es porque usted tiene algo específico, algo exclusivo para usted. Óyeme, eso es de usted. Lo otro, le voy a decir una cosa, observe. Cuando usted va a escuchar de otro ministerio, usted va a ir a aprender lo que Dios tiene para darle a través de ese ministerio. ¿Me entiende? Aprender. Pero no es que usted... No, si hay alguien de mitad, se llama Jesucristo. Claro. Amén. Porque ese es el modelo Claro, a imitar. a imitar. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a aprender a nutrirse. Porque para eso estamos, de esa manera nos ministramos el uno al otro. Los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted se va por los milagros, porque mucha gente va por los milagros y que la unción y el poder y nada de palabra. No hay aclaración, no hay cómo llevar a cabo la obediencia a la palabra. Hermanos, Dios plasmó su palabra y lo estudiamos en principio de interpretación
para que nosotros tengamos una norma clara de cómo obedecerle y cómo adorarle y servirle, porque nosotros hemos sido creados todos sí para el avance de su gloria, pero hay una diversidad allí. Entonces por eso es que necesitamos estar bajo el control del Espíritu Santo para que nos lleve a entender el propósito que tenemos en ese gran plan que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, siempre ten en cuenta eso. Un estudio profundo y sistemático de la palabra. Número 2, un entendimiento bien explícito y claro de la palabra. Número 3, una aplicación contundente y radical, obedecer la palabra. Oiga, y soy claro, contundente y radical. Radical y contundente, como lo quiera poner viceversa, por el punto es obedecer la palabra. Ahora, cuando obedecemos tajantemente las Escrituras como debe de ser, automáticamente cedemos nuestra voluntad ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo comienza a formar a Cristo en nuestras vidas y nos parecemos más a Cristo y damos fruto y nuestro carácter es forjado conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, pues, entonces nosotros damos fruto conforme a la voluntad de Dios. Entonces sigamos aquí, hermanos. El Espíritu Santo no obró directamente sobre los discípulos. Violeta, por favor. Excepto en ocasiones especiales cuando fueron enviados por Jesús a ministrar. Véase Mateo 10.1, Marcos 3.3 al 15. Vamos a hacer algo. Recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús no había muerto. El Espíritu Santo no había venido en la forma de poder, de investimiento de poder para llevar a cabo la gran comisión. Amén. ¿Qué pasa? Pero sí estaba sobre Jesús. Volvamos a Moisés. ¿Qué hizo Moisés con los 70? Puso de su espíritu. ¿Qué hizo el Señor? El Señor Puso- tomó de Moisés y lo puso sobre los 70. Entonces puso autoridad, ¿no? Autoridad. Ahora, cuando Jesús envía a los 12, hace lo mismo. Lo mismo. Pone esa autoridad sobre ellos. Entonces están operando bajo esa autoridad. Pero entendamos que Jesús todavía no había muerto. ¿Están entendiendo? Pero Jesús mismo estaba bajo control del Espíritu Santo. Exactamente, ¿están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, Jesús todavía no había muerto, pero Jesús sí delegó esa autoridad sobre ellos también. Era que Jesús le estaba dando a entender, miren muchachos, ustedes van ahí para que vean el poder que hay. Para que vean que yo tengo el poder y también delego poder. ¿Me entienden? Y aprendan. Eran como una forma de aprendizaje para ellos. Por eso cuando vinieron ¿qué? Felices y contentos. Oye, ¿hasta lo qué? Los demonios se nos sujetan. ¿Y qué le dijo Jesús? No se alegre. No se alegren. Sí, que mejor prefiero- Mejor alégrense de que su nombre esté inscrito en el reino de los cielos. En otras palabras, todo eso es bueno, pero lo principal es que nosotros, por medio de la obediencia a la palabra, estemos inscritos en el libro de la vida. Es bueno echar fuera demonios, reprender al diablo, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados. Todo eso es bueno, porque así tú aprendes más y tienes nuevas experiencias y ves cómo Dios, aleluya, se glorifica y tiene más motivación para seguir adelante experimentando aquel gozo y aquel poder. Lo más fascinante es cuando un hombre se hace adicto a Dios. Ser adicto a Dios. Adicto totalmente. Hay una alabanza que dice Espíritu Santo. No, un Soy adicto, a ti. óyeme, un adicto a Dios terrible. No está bien ser Ma- adicto, oye. pero de Dios. No, hay que ser adicto a Dios. Dios sí. La única adicción. Única que edifica. adicción. Sí. Pero una adicción al extremo. Dicen no todos los extremos son malos. Yo no creo que ese extremo sea malo. No, eso no es bueno. Aleluya. De Mientras Dios más con Dios adictos no. seas de Dios, mejor. Porque yo he escuchado gente de testimonio que cuando lleguen ahí arriba no quieren volver para aquí abajo. Algo bueno es allá. Hombre. ¿Entiendes? Imagínese llegar allá, no quiere volver. Dígame, hermano. Por ejemplo, cuando Jesús Estoy aquí. le dio a los 12 apóstoles esta misión, no le envió muy lejos, porque él delegó... Sí, pero era él- entrenamiento. Sí, porque vemos que cuando sí muere, resucita, en capítulo 28, sí A todo el dice, mundo. No, a porque todo eso el era mundo. entrenamiento. Eso era un entrenamiento. Porque sabe que Jesús estaba operando con los 12 como maestro. ¿Me entiendes? Como maestro pastor, lo estaba enseñando, lo estaba capacitando. Porque hay que entender que los 12 fueron escogidos para capacitarlo, para prepararlo, porque ese era el legado. Tenemos que entender que Jesús, por eso es muy bueno, oye,
hay que aprender de los líderes grandes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés dejó un legado. Tenemos a Josué. ¿Me entiendes? Jesús dejó un legado. Tenemos a los 12. ¿Me entiendes? Y tú ves que otros más dejaron legado. ¿Me entiendes? Pablo dejó legado. Entonces, el líder de Dios, el hombre de Dios que tiene visión, deja legado. Deja gente preparada. Gente que esté capacitada para llevar a cabo la gran comisión. Pero fíjate que, vuelvo y repito, todos esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Usted siempre puede ser reemplazado. Yo también. Sí. Entonces siempre hay que estar preparando gente. Por eso es que yo digo, Dios no escoge a nadie al azar. Todo lo hace con propósito. Mateo 10:1, hermana. Y luego Yorladi, Marcos 3, versículos 13 y 15, hasta el 15. Y Marcos 6, versículo 7. Y Violeta, Lucas 9, 1 y Lucas 10, 19. Amén. Mateo 10, 1. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Cristo viene. Amén. Está aquí ya, 1:10, ¿no? Yo lo tengo también, pero usted que lo tiene que leer, hermana. Ok, aquí está. 1:10. No, 10, 1. Ah, 10:1. 10-1. Ah, Tranquila, hermana, que aquí está. llegamos. Oye, pero hermana igual que yo, que tiene rayones en esa Biblia, oye, se marca 10. es un mapa. 10. 10-1, yo también, así eso es bueno. Eso es entender que hay trabajo ahí. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oye eso. Entonces llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio que autoridad sobre los espíritus inmundos, número 1, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad, número 2, y toda dolencia, número 3. ¿Le dio qué? Autoridad. ¿Le dio qué? Autoridad. Y lo envió. Una autoridad, Le dio autoridad. Ahora, aló, aquí viene algo que quizás lo ponga usted a pensar un poquito. Yo prediqué un mensaje en Jauda hace un tiempo atrás, el año pasado, 2 años. El caso de Judas Iscariote. Judas era uno de esos 12. Amén. Judas recibió esa autoridad. Judas echó demonios fuera. Judas sanó enfermos. Judas sanó gente dolente. Judas echó espíritu inmundo fuera. Y Judas lo entregó. Pero aquí dice también Juan estaba entre los 12 que también recibió ese poder. Como usted dice. Sí, por algo Que no. Pero sí tenía el poder para echar fuera demonios. Sí, y sanar. pero la Biblia no me registra que No, pero aquí lo digo. está. yo me río por la. Sí, pero yo me río por las escrituras. Sí, porque Judas tampoco lo registra. Sí, Literalmente. no lo registra, pero yo me registro. Ahora, ¿dónde está que hizo un milagro? ¿Dónde? ¿Y dónde está donde Juan? Tampoco no está, pero aquí están todos juntos. Sí, sí. Mencionando Estoy de acuerdo con los usted. 12. Sí, pero no. Recibieron poderes Sí, todos. todos, porque Todos. Para porque sanar. todos. Pero Claro. no lo reciben poder para guardarle para sí mismos. No. Ellos fueron. Sí, ellos fueron. Pero ahora, Entonces uno, saca deducción que hizo sanidad, ¿verdad? Ok. Pero yo digo una cosa, que la Biblia no me registra a mí así literalmente, No. que Juan puso la mano sobre un uno enfermo. tampoco. ¿Eh? Uno tampoco. Entonces, por eso yo digo, uno tiene que tener cuidado, pero yo lo entiendo, hermana, sí se sobreentiende, gracias. se sobreentiende. No, tiene razón, tiene razón, se sobreentiende.
Pero la Biblia no me registra así literalmente que vino y le puso la mano a un enfermo y lo sanó, lo liberó. No me lo registra Pero literalmente. sí recibieron poder. Pero sí recibieron poder. Sí. Sí recibieron el poder y autoridad. Pero ahora el punto está ese, hermano, oiga bien. Y es lo siguiente. Volvamos otra vez al punto de Sansón. Nuestro amigo Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Saúl? Desobedecieron al Señor. Ahora, vuelvo y repito, que usted está ungido no quiere decir que usted no pueda usar su libre albedrío. Amén. Porque Judas lo usó Ya. y lamentablemente fracasó. Entregó el maestro. Le pusiste un sombrerito, pastor. Lo vemos como con usted, como un rey. Malte, no, así no, Malte. Hermano, aquí lo como un... Así no. Entonces, No, eso es el Google automáticamente. Lo hace. no, Malte eres tú. Sigamos aquí, por favor. Pero entiende lo que quiero decir. Amén. ¿Seguro? Amén. Repitámoslo de nuevo para quedar claro. Miren. Los dos se fueron. Ok, se entiende. Le dio autoridad sobre todo eso. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que ahí se le da la autoridad, ¿verdad? Ellos fueron, hicieron lo que llevaron a cabo. Ahora, después de allí vemos claramente que la Biblia no registra específicamente lo que hicieron. Porque puede ser que Algunos nada más. algunos nada más, otros sí. Pero el punto está, lo que quiero decir es que siempre hay un propósito específico. Y de que usted tenga la autoridad, la tiene, amén. Se puede manifestar un demonio. Si usted tiene madurez, usted lo echa fuera. Pero si se manifiesta un diablo, usted lo echa fuera en el nombre de Jesús. Pero lo que quiero decir es que hay una diversidad. Cada quien tiene algo específico. A este le dan el don de sanidad, a este le dan el don de milagro, a este le dan el don de lengua, a este el don de interpretación. Lo estudiamos, ¿sí o no? Entonces, por eso es que yo quiero decirle a ustedes, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, pero la Biblia registra que hizo un milagro. ¿Eh? La Biblia no me registra específicamente, abiertamente, claramente, de que Juan puso la mano sobre una persona y dijo, sé libre. Pero entendemos por este capítulo que esta es la posibilidad, sí o no. ¿Me doy a entender? Entonces, uno tiene que aclarar esto para evitar el celo ministerial. No, que este tiene más, que este no. No, eso no es así. Por eso que vuelvo y repito, hay que tener una relación personal con Dios. Íntima, profunda, para la gloria de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces sigamos para que usted vea. Marcos capítulo 3, versículos 3 y 15. Amén, aleluya, hasta el 15. Amén. Me quitó el sombrerito, varón. No, yo lo que quiero- No es un corona. no, yo ojo y No, varón, no haga eso, por favor. No, varón, no me haga eso. es el teléfono. No, usted que lo hace, varón. Usted me está haciendo esa... Ay, varón, no me haga eso. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. 13 hasta el 15, amén. 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 Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Hasta el 15. Hasta el 15 sigue. Ya hasta el 15. Ya. Ya. Oiga lo que dice aquí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Perdón, pastor, pero aquí también, según yo lo que entiendo, es que todos también podían echar demonios. Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo, pero no lo especifica así siempre. Como por ejemplo, Pedro dice, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, Te Ya doy. que dio como esa autoridad a todos. sí, a todos. Pero el punto es que no lo especifica con Juan. Por ejemplo, ahí lo entendemos claramente que sí, que puede ser que sí que sucedió. ¿Me entiendes? No lo descartamos. Pero el punto es que
la Biblia no lo dice como con Pedro o como con... Por ejemplo, Felipe tenía unción de muy, con donde el Espíritu Santo le tomaba. Exactamente. Por ejemplo, no lo especifica así como con Pablo, ¿me entiendes? Porque Pablo ponía la mano sobre los enfermos y los sanaba, ¿me entiendes? Con Pedro solamente con sus hombres. Entonces, así no lo especifica, ¿me entiendes? Pero es lógico, claro, que podían hacerlo y que lo hicieron posiblemente, está ahí claramente, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero dar a entender. Por eso dijo que no podemos decir que, claro, no pasó. No, espérate un momento. Lo que la Biblia no especifica así a 100%, como con Pedro, como con Pablo, por ejemplo. Pedro, ni oro ni plata tengo, lo que tengo en el nombre de Jesús. Y Pedro estaba con Juan. ¿Me dio a entender? Y luego dice también que ellos regresaron muy contentos diciendo que ellos han hecho eso. Y sí, por eso vamos a estudiar aquí. Ahora viene el punto con Pablo. Con Pablo también. ¿Me entiendes? Pero después de allí, ¿qué registra que Juan hizo un milagro? Juan el apóstol. ¿Lo registra? Entonces, no lo descartamos, ¿eh? Pero eso es para que usted vea que todo tiene su ocasión. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Porque yo soy muy específico, hermano. Yo soy muy cuidadoso con esto. Si la Biblia no me dice a mí, por ejemplo, no hay. Ahí está la posibilidad que sucedió. Pero después de allí, no me registra que Juan puso la mano, sanó, libertó. No me registra eso. Entonces, ¿una persona puede tener todos los dones? Sí. Wow. Sí lo puede. Después de Jesús. ¿Y qué hacemos con Pablo? Pablo también tenía todo. Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí, que lo tenía todo. Que él operaba en todos los dones. También en la ocasión y la necesidad. ¿eh? Necesidad. Sí. Yo pienso todos Porque estaban sí, capacitados, porque toda también es necesidad que se Pablo presentaba. vivía en esa dimensión, hermano. Porque cuando tú vives en esa dimensión, tú estás expuesto al Espíritu Santo a que te use la necesidad que haya. ¿Me entiendes? Si hay una necesidad si hay una necesidad de liberación, lo va a llevar a cabo. Si hay una necesidad de interpretación, lo va a llevar a cabo, etcétera. Si hay una necesidad de hablar en lengua, también lo va a llevar a cabo. Es depende de la necesidad que se dé. Por eso hay una palabra que dice preparados para toda buena obra. Exactamente. Entonces, ¿me entendieron? Ya, amén. Ok, entonces sigamos aquí. 6:7. 6:7, ¿qué dice? Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Ya eso era todo. Ahora vamos a Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Ok, sigamos. 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok, ¿está claro? Que la autoridad está para echar demonios fuera. Todo creyente lo tiene, ¿me entiendes? Pero también la ocasión determina. La ocasión determina la ocasión y la necesidad. Pero, lo importante es que la persona esté bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Amén. Violeta, por favor. Estos pasajes indican que al enviar Jesús a los discípulos a ministrar, les dio autoridad para realizar milagros en su nombre. Anteriormente estudiamos que había recibido su autoridad del Espíritu Santo. Les dio esta misma autoridad a los discípulos con el propósito de que ministraran. La mayoría del tiempo los discípulos estaban con Jesús. Él era su maestro divino. Lo observaban, lo escuchaban y trataban de imitarlo, pero casi siempre fracasaban. Él pudo estar con ellos durante ese tiempo, pero no en ellos. No podrían recibir plenamente el mismo poder que Jesús tenía, sino hasta después de su muerte y resurrección. Juan escribió: aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan. Fíjense una cosa para que usted vea. Jesús todavía no había sido glorificado. Oiga esto, ponga atención.
Jesús todavía no había sido glorificado y ya Jesús le había delegado autoridad sobre los espíritus y para sanar enfermos, ¿verdad? Pero después que Jesús muere y resucita, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y como le dije, Recibieron poder. ¿quiénes son los que están haciendo los milagros mayormente? Pedro, Pablo, Felipe, que están llevando a cabo misión, siendo usados potentosamente en el Espíritu. Este muchacho Esteban, que eran usados poderosamente por Dios. Sí, aquí habla de los 70. Sí. Había más personas. Sí, pero ahora viene el punto, y Santiago. Santiago, me imagino también. Y de todo modo tenía la autoridad. Sí, la autoridad, pero voy y Yo repito. pienso según la necesidad. Eso es lo que estoy diciendo, por eso que la gente, quiero que quede claro esto, porque yo quiero darle a entender a ustedes, claro que tenían la autoridad, claro que podían echar fuera demonios, claro que podían sanar, pero el punto está hermano, que fíjate que antes Jesús ya le había dado autoridad a ellos, pero después vemos que algunos ministerios sobresalen. No es que eran mejores, sino que sobresalen. En cuanto a Pedro y Pablo, tuve que se manifestaron una manifestación poderosa de sanidad y liberación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que vemos aquí de los otros apóstoles, por ejemplo, Santiago, Juan, Mateo. Lucas también tenía un específico. Sí, entonces, cada quien tenía algo específico, no simplemente se centraban en los milagros. ¿Me doy a entender? No simplemente se centraron en los milagros, que eso es lo que quiero hacer énfasis. Son necesarios los milagros, sí. Ok, son buenos, sí, cuando vienen de Dios. Amén. Ok, todo eso es bueno, pero ellos se dejaban guiar por el Espíritu. Y estaban llenos del Espíritu. Que es lo importante. Me refiero después que Jesús murió y resucitó, vino y fueron llenos del Espíritu. Amén. Pero no podemos centrarnos solamente en los milagros. Por eso dije, cogí el ejemplo de Juan el Bautista y de Juan el Apóstol, que aunque tenía la autoridad de todo esto, no se registra específicamente en esos versículos. Sí entendemos que, claro, fueron y pusieron la mano, está claro ahí. Pero yo me refiero a eso, que específicamente que Juan vino y puso la mano sobre uno. Dice, por ejemplo, puso la mano sobre un enfermo directamente y dice Juan y puso la mano. No lo dice así. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían la autoridad, pero no se centraba solamente en la autoridad. Y Jesús mismo le dijo, óigame, ¿qué le dijo Jesús en el capítulo 10, versículo 19 de San Lucas? De Lucas, dice bien claro, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es bueno los milagros, es bueno la lengua, es bueno los dones, todo eso es bueno, pero hay que obedecer y estar bajo el control del Espíritu Santo y ser formado conforme a la imagen de Cristo. Eso es también mucho mejor todavía. Porque Jesús le dijo, ok, eso es bueno, sí, pero no se maravillen de eso, sino gozados de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, vemos aquí que todos ellos eran llenos del Espíritu Santo y estaban capacitados para sanar enfermos, para libertar endemoniados, para ponerlos en la mano y sanarlos. Pero no se centraban solamente en eso. Y conforme a la necesidad que se daba, llevaban a cabo el propósito específico. Amén. Entonces sigamos. La vida de los discípulos antes y después de Pentecostés me recuerda a los anuncios comerciales que contrasta cómo eran las personas antes de usar el producto anunciado y cómo son después de usarlo. Por ejemplo, el hombre débil se convierte en uno musculoso. La sencilla señorita se convierte en hermosa modelo y el pobre obrero se convierte en un gerente de gran influencia. El propósito de estos anuncios consiste en convencer a las personas de que experimentarán el mismo éxito si usan el producto anunciado. Un estudio del apóstol Pedro antes y después de Pentecostés constituye prueba convincente del cambio que ocurre en una persona como resultado de ser lleno del Espíritu Santo. En esta sección consideraremos lo que era Pedro antes de Pentecostés. Veas el cuadro descriptivo en la página siguiente.
En el día de resurrección, Jesús se le apareció a los discípulos y les dio un anticipo de lo que habría de ocurrir. Sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Está en Juan 20:22. Muchos ven en este mandato una referencia a la obra del Espíritu en la regeneración, porque es el agente activo en esa obra. Párenme ahí. Nosotros hemos hablado sobre, yo le llamo niveles o dimensiones del Espíritu. Porque primero cuando Jesús resucita, pon atención a esto que esto es muy importante, yo lo he dicho, pero a veces se le sale, se le olvida. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, venció al diablo, a la potestad de los gobernadores, las legiones satánicas, venció a todos los poderes satánicos, venció a la muerte, venció al Hades, el pecado, todo. Ok. Ahora, cuando Él resucita, le dice a los discípulos, recibí el Espíritu y lo selló. Le dio vida espiritual. En otras palabras, lo resucitó de entre los muertos, espiritualmente hablando. Lo selló. Le dio las arras de la herencia. Le dio el primer pago de la herencia. ¿Verdad? Lo hizo hijo de Dios. Nacer de Dios. Porque ellos tenían la palabra, ahora necesitaban el Espíritu. Ahora Jesús le dice a ellos, después de esto, no salgan de Jerusalén. Hasta que venga sobre vosotros, ¿quién? Y se han revestido de ¿qué? De poder. Capítulo 2 de Hechos, todos lo conocemos. Desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y son bautizados como 120. Son llenos del Espíritu Santo. Ahora viene el punto. Que ese bautismo sucedió varias veces. No sucedió una sola vez. Porque hay una cosa que se llama el sello, que es propiedad, donde tú eres propiedad y tienes el derecho de ser hijo de Dios y eres adoptado, etc. Y tienes los privilegios de heredero y coheredero en Cristo. Y ahora tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, donde hablamos de poder, potencia, para llevar a cabo la gran comisión, para ser un testigo de potencia, un testigo con autoridad, con dominio sobre los poderes satánicos y llevar con éxito la gran comisión de adorar a Dios en obediencia a la palabra, de ministrar en la iglesia con los dones espirituales y el ministerio que Dios te ha dado y llevar a cabo la gran comisión a los perdidos, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, predicar el año agradable del Señor, predicar el evangelio de salvación a los perdidos, el evangelio de poder y de autoridad bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero ahí no nos quedamos. Es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay una cosa que se llama la plenitud, donde comienza el desarrollo de este bautismo, que tiene que suceder varias veces en tu vida, continuo. Mientras más tú te vas metiendo, más te va llenando, más te va llenando. Entonces, ahí viene el desborde, un desborde de poder más amplio, de conocimiento más amplio, de autoridad más amplio, de entendimiento más amplio, de una luz más profunda. Entonces ya tú tienes una capacidad muy, muy alta en cuanto a conocimiento, en cuanto a ministerio para trabajar, para llevar a cabo. Tiene una madurez bien clara y contundente cómo funciona el plan, cómo tiene que hacer las cosas. Tú sabes, conoce y escucha la voz de Dios muy clara, sabe cómo Dios te habla, sabe cómo funciona todo esto. Amén. Entonces, tenemos esos niveles. Tenemos el sello, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y tenemos lo que se llama plenitud del Espíritu Santo, que es continuo, llenura, diga. Pastor, yo he visto muchas personas recibir el poder del Espíritu Santo, pero el enemigo hace todo lo posible para quitar eso, para que ellos se desvíen de la palabra. Y muchos caen cuando recibe ese poder. Porque Satanás tiene miedo de esas personas que están llenos del Espíritu Santo y lo atacan terriblemente, pero muchos no resisten. Yo vi eso. ¿Sabe por qué no resisten? Porque no tienen el conocimiento ni la madurez. Porque el poder es bueno, pero saberlo usarlo es mejor. Claro. Y saber usarlo habla de saber administrarlo. Por eso es muy importante, yo repito, un conocimiento Bien definido. y un entendimiento claro y después aplicación. Entonces nos sujetamos al Espíritu. Amén. Vemos claramente que tenemos esos niveles o dimensión
o dimensiones del Espíritu en nuestras vidas. Perdón, pastor. Sello, bautismo, ¿y cuál era el otro? Plenitud. Ah, penitencia. Algunos tienen la tendencia de llamar plenitud al bautismo solamente. Pero ser bautizado diferentes veces. Porque es que en la plenitud es continuo el bautismo. Porque, por ejemplo, en la plenitud, tú sabes como cuando tú tienes una catarata que sigue cayendo continuamente, y tú vas creciendo. Tu conocimiento es amplio. Tu luz de las escrituras es muy amplia. Tú no lees las escrituras como cualquier persona la lee. Tú no la aplicas como cualquier persona la explica. Como cualquier persona, tú no la lees como cualquier persona. ¿Me entiendes? Y tú no la explicas así como no, tú la explicas de una manera muy diferente, pero correctamente. Que la gente sabe que tú tienes algo diferente. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Tiene poder, sabe cómo manejar la situación, conoce el mundo espiritual, sabe cómo manejarte. Eres un hombre espiritual, eres un hombre que ha muerto al yo, que está totalmente bajo el control del Espíritu Santo. Porque ahí es un punto muy importante para la gente que alcanza la plenitud. La muerte del yo. Amén. Tiene que morir al yo. Porque por eso Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. ¿Cómo? Negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esto claramente, tenemos que entender que hay que morir al yo. Y eso lo podemos encontrar en Gálatas 2:20 claramente. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, esta plenitud conlleva la muerte de tu persona a tus deseos, a tu voluntad, a lo que te gusta. Porque ya tus gustos no son lo que a tu carne, sino a lo que a Dios le agrada. Tus deseos no son los deseos, sino el deseo de Dios. Tu mirada no es lo que tú no, sino lo que el Dios Padre quiere que tú mires. En otra palabra, ahí verdaderamente tú estás totalmente muerto a tus deseos, tu voluntad, sino que todo lo controla el Espíritu. Y tú te pareces más a Cristo. Te asemejas con más profundidad y con más carácter a Cristo Jesús. Por ejemplo, vuelvo y repito, tú conoces el mundo espiritual. Conoce la sabiduría que Dios te ha dado, sabe manejarla, sabe cómo funciona. ¿Me entiendes? No te mueves si no es por el Espíritu. Sabe enfrentar las circunstancias difíciles, tanto espiritual, mental, social y física. Sabe cómo enfrentar el sufrimiento. Eres muy diferente. Amén. Amén. Sigamos leyendo, por favor. Muchos ven en este mandato una referencia a la obra del Espíritu en la regeneración, porque es el agente activo en esa obra. Este acto confirmó que había concluido la obra de restaurar la humanidad ante Dios. Sin embargo, no los bautizó con el Espíritu Santo en ese momento. Cuando Jesús se volvió a reunir con ellos después, se refirió al bautismo del Espíritu Santo como un evento futuro. Hechos 1, 4 y 8. Vaya allí, Hechos 1, 4 y 8, para que usted vea algo. Y antes de todo, vaya a San Juan capítulo 20, versículo 22, por favor. Marte, ¿quién nos está sintonizando? Vamos a ver. Hay varios ahí. ¿Sí? Que Dios se le bendiga a los que nos sintonizan. Y sépanlo, sean llenos del Espíritu. Déjense controlar por el Espíritu Santo, basado en la obediencia a la palabra, para que sean bendecidos en la gloria. Aleluya. Amén. Amén. Juan. Capítulo 20, versículo 22. Y Hechos capítulo 1, versículo 4 y el versículo 8, por favor. ¿Aló? ¿Dónde está la gente aquí? Amén. 20. Bueno, ya no lea la mano. Hechos 1. No, primero Juan. San Juan 20, 22. 20:22 dice así. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. ¿Qué recibieron? Vida. El sello, vida, nacer de nuevo. De nuevo.
la herencia, las arras, la herencia, el primer pago de su herencia, heredero y coheredero en Cristo, tuvieron autoridad para ser hechos hijos de Dios, propiedad de Dios. Todas las bendiciones ahí las reciben en Cristo Jesús. Ahora, ya que están sellados, ahora viene lo que se llama el investimiento de poder, de autoridad, de dominio. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran comisión. Y la gran comisión consiste en esto, hermano. Oiga bien, porque mucha gente le amaba una sola parte, pero tenemos que ver las tres partes. Primero, se le ministra a Dios en obediencia a la palabra. Amén. Porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Segundo, se le ministra a la iglesia para edificación a través de los dones y el ministerio que Dios ha dado. Tercero, se le ministra a los que están allá afuera, predicando el evangelio de poder y autoridad para salvación de sus almas, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, rompiendo los yugos del diablo bajo el poder, la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que es para que tú seas un testigo de potencia, un testigo efectivo en cuanto a la obra del ministerio por el cual el Señor te ha llamado, a la obra que el Señor te ha encomendado. Por eso es esencial, es necesario, se necesita con vehemencia la autoridad, la unción, el poder, el conocimiento, el señorío de Cristo y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no va a haber resultado. Porque el Espíritu Santo es que forma a Cristo en nuestras vidas a través de la obediencia a la palabra. Por eso es que tenemos que tener un conocimiento bien definido de las Escrituras. Un estudio sistemático. Conocimiento bien definido. Aplicación de la palabra. Hay que vivir por la palabra. El que me ama mi palabra guarda. Hay que vivir. Cuando se vive la palabra, automáticamente caemos bajo el control del Espíritu Santo. Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo por la obediencia a la palabra. Entonces el Espíritu Santo comienza a formar, a tallar, a prepararnos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos llevar a cabo la gran comisión. Podemos servirle a Dios en el Espíritu y en verdad. Podemos ministrar a la iglesia para edificación. Podemos llevar el evangelio con efectividad a los que están allá afuera, para la gloria de Dios. Por eso es necesario que tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo, lleno de la unción, y estar en el bautismo del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, en el total control del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, porque Él vino a glorificar a Jesucristo en nuestra vida. ¿Cómo? Guiándonos toda verdad. ¿Cómo? Tomando de lo de Cristo y enseñando lo que es su palabra. ¿Cómo? Dando el poder. ¿Cómo? Intercediendo por nosotros. ¿Me entiendes? Todo eso, el Espíritu Santo lo hace por nosotros y mucho más. Entonces, tenemos que estar bajo el control de Él. A través de la obediencia de la palabra. Hay que obedecer palabra. Oye, hay que obedecer palabra porque el Espíritu Santo es que da la luz de la palabra. Por eso es importante, hay que estudiar la palabra fuertemente. Hay que meterse a estudiar la palabra. Y más en estos tiempos de apostasía, de engaño y de error. Por eso yo no creo que donde una persona predique contradicción esté el Espíritu Santo hablando, porque el Espíritu Santo no contradice las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras bien claro. Entonces el Espíritu Santo no se contradice, Dios no se contradice. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Por eso es muy bueno tener la unción y la llenura, porque el Espíritu Santo es que da discernimiento de espíritu. Pero ¿cómo le da? A través del estudio de la palabra. Amén. Sigamos. Hechos 1, 4, 8. ¿Qué dice? Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con fuerza, hermano. En nombre de Jesús. Estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Que esperasen qué? La promesa del Padre. Pero ya ellos habían recibido el sello del Espíritu Santo. Ahora es la promesa de poder. Oye, ¿la promesa de qué? De poder. De poder. La cual les dijo, ¿oíste de mí? El 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigo con potencia, para la gloria de Dios. Amén. Para predicar el Evangelio en el mundo entero. Eso es muy necesario, hermanos, tener la autoridad del Espíritu, porque hay cambios. ¿Se recuerda de San Pedro, de Pedro, antes de Pentecostés? ¿Cómo era? ¿Era impulsivo o no? Sí, tenía miedo. Sí, era posible. Sí.
hablaba actuaba sin premeditación, lleno de contradicciones, presuntuoso, tímido y cobarde, tanto egoísta como dispuesto a negar a sí mismo. En una ocasión demostraba comprensión espiritual, pero en otras todo lo contrario. Hizo 2 confesiones de fe en Cristo. Cobardemente negó a Cristo. Siguió a Cristo de lejos. Se relacionó con hombres malos. Blasfemó el nombre de Cristo. Entonces hizo Pedro antes. Pero ¿y después? Ya, después recibió poder. Después de recibir poder, ya. ¿Tiene que haber un cambio o no? Ya. Recibió poder y No, de que recibe el sello, ya. ya tenía que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en la persona. Tiene que haber el nacido de nuevo tiene que manifestar un cambio en su conducta, en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Si no, revísase que hay problema. Y serio problema. Pedro estaba en proceso. Sí, pero en ese proceso, En ese proceso recibió el poder. ¿me entiendes? Sí, pero también hoy en día hay cristianos que están como los corintios. Tenemos el Espíritu Santo, pero siguen siendo carnales. Oye, los corintios tenían todos los dones espirituales. Y había fornicación allí tremenda. Allí había que se llevaban a los tribunales unos con otros. Había un desorden en cuanto a la cena del Señor. Entonces, y eran todos, oiga bien, todos, la mayoría de ellos en esa iglesia, hablaban en lengua. Todos los dones se movían en esa iglesia. Y sin embargo había pecado terrible. Y Pablo dice los santos. El problema era que no estaban bajo el control del Espíritu Santo. Sí, ellos habían sido santificados por la sangre de Cristo, habían sido limpiados, pero no se dejaban controlar para cambiar su carácter, su conducta, porque eso es muy importante para todo creyente, porque el día que usted vaya a ejercer su ministerio, eso va a ser un punto determinante para el éxito en su carrera ministerial, su carácter, su conducta, su actitud. Si no ha sido procesada, va a tener serios problemas. Bueno, Dígalo duro, ¿vale? Las preguntas, duro. Sí. Pero no eran todos, quizá había algunos que estaban de veras serios y otros charlatancitos, ¿no? Como Sí, ahora. como ahora, pero lo que quiero decir era que estaban obrando en la carne. Algunos, sí. Entonces, la mayoría, lamentablemente. Sí. En Corintios la mayoría. Qué pena. Y después se arrepintieron. Pero el punto es que tiene que haber un cambio. Tiene que haber fruto. Amén. Tiene que dar fruto. Eso es, yo lo digo así mismo, eso es algo obligatorio. No es que tiene que dar fruto, como creyente tiene que dar fruto. Es algo obligatorio. Llega un momento donde usted se convierte, tiene lucha, tiene pruebas, cae, se levanta, entonces entiende. Pero llega un momento donde usted dice, ya se acabó este relajo, hay que meterse con Dios. ¿Me entiende? Entonces usted se mete con Dios y comienza a crecer, comienza a estudiar la palabra sistemáticamente, fuertemente. Comienza a entender bien claro la palabra, a aplicar la palabra, a dejarte guiar por el Espíritu Santo y comienza a crecer y a parecerte a Cristo. Tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Tiene que dar fruto. Y buen fruto. Buen fruto. Porque dan fruto, pero también puede ser fruto malo. Tiene que ser buen fruto. Y jugoso. Y gorda. Que el padre diga, eso está bueno. Sí, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. En el fuego que nunca se apaga. Pero el Señor dice, espera, déjame. No, adornarlo y arreglarlo, dándole tiempo. Pero el punto es que nuestro carácter, actitud y conducta tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio, una transformación. Porque tenemos que parecernos a Cristo. El punto y el propósito de todo el plan de salvación es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Porque ese es el propósito. Ese es el punto. Entonces, tenemos que dar buen fruto, pero es cuando estemos totalmente bajo el control del Espíritu Santo.
por medio de la obediencia a la palabra. ¿Cuál declaración explica por qué los discípulos pudieron mantener su fe en Cristo antes del Pentecostés? ¿Qué dice? Estaban casi siempre siempre con Jesús, aprendiendo de él. ¿Qué quiere decir eso? Una relación. Había relación. El evangelio no es una religión. Amén. Oiga bien, yo lo digo así mismo y lo retengo. Y si alguien se siente aludido, ofendido, lo siento. Pero tengo que decirle la verdad por amor a usted y amor a las personas que me están sintonizando. El evangelio no es una religión. Jesús no nos habló ni nos enseñó una religión. Jesús vino enseñando a nosotros acerca de una relación con el Padre a través de Él, bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra. En conclusión, el evangelio no es una religión. No es un invento de hombre, porque aquí viene, ¿qué es la religión? La religión, hermano, es una falsificación. Es un invento del diablo para arrastrar a los hombres y mujeres y jóvenes a sacarlos del camino de Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Lo dijo bien claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la religión ha sido inventada por el diablo para desviar a los hombres y mujeres y a la humanidad de la verdad que es Cristo Jesús. ¿Entiendes? Eso es un invento del diablo. La religión la inventó el diablo. Porque las religiones contradicen la palabra. Dicen que Cristo no murió. Dicen que hay otros caminos. Dicen que Jesús no es hijo de Dios. Todo eso lo inventó el diablo para amarrar y encadenar a los hombres y mujeres y arrastrarlos al puro infierno, al puro lugar de tormento. Por eso leímos que, bien claro, cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo en los profetas, hablamos que Miqueas decía bien claro. Yo quiero que usted vaya a Miqueas para terminar, para que usted vea esto. Esto es poderoso. Miqueas 3:8. Porque tenemos que aclarar esto. Porque hoy en día las iglesias no quieren recibir los mensajes acerca del juicio. Porque dicen que están condenando. Si usted no acepta el mensaje del juicio, de que Dios va a mandar juicio por el pecado y por la maldad, usted no entiende ni el amor ni la misericordia de Dios, ni tampoco la gracia. Porque no se puede predicar gracia sin justicia. No se puede predicar amor sin fuego consumidor. Se tiene que predicar los dos lados. Hay cielo y hay infierno. Y Jesucristo habló. ¿Qué dijo Miqueas? Lea Miqueas, por favor. En cambio, 3:8. En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza, para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. ¿Para denunciar qué? La rebelión y el pecado. Hoy en día no se puede denunciar el pecado ni la rebelión del pueblo, ni la apostasía, ni el engaño, ni el error que se está llevando a cabo. Porque no, la gente se siente aludida y ofendida. Bueno, pues déjeme decirle algo. Tenemos que decir la verdad. Estamos en un tiempo peligroso. Y para eso Dios ha ungido a la iglesia. Para predicar el mensaje completo. El mensaje de la verdad. El mensaje que va en contra del pecado. El mensaje de la santidad de Dios. Por eso hay que estar revestido del poder de Dios. Para enseñar a la gente que Dios aborrece el pecado. Y lo demostró en la cruz del Calvario. Oiga bien, la cruz demuestra cuánto Dios aborrece el pecado. Fue el Padre que planificó la cruz para su Hijo. Entonces, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para predicar el mensaje con potencia y autoridad. Pero tiene que haber una relación íntima con Dios. Íntima, se habla de relación. Entonces, Miqueas estaba lleno de poder, de autoridad y justicia para decirle a Israel que estaba mal por su rebelión y su pecado. Hoy en día en las iglesias tú no puedes predicar de pecado. Hoy en día en las iglesias tú no puedes predicar de infierno. Hoy en las iglesias tú no puedes predicar de arrebatamiento. Porque está metiendo a la gente en miedo. Porque la gente se van a ir. Porque el mensaje es anticuado. Porque ya no se predica de santidad. Diga. Pues solo una persona dice, me estaba diciendo que hay personas, que hay líderes que predican de juicio y esas cosas. Entonces, como que ese líder que predica sobre el infierno no tiene amor. Entonces,
por eso dice, entonces, bueno, está bien. Hay muchas iglesias que predican con mucho amor enviando a la gente al infierno. ¿Cómo te parece? A no Quiere decirle decir- la verdad. Quiere decir que si usted no predica acerca del, oiga, de la doctrina del castigo, oiga, es que yo sé que yo digo no conocer las escrituras. No. Y lo voy a decir claramente para los televidentes y sépanlo, por lo que están viendo o escuchando. Y ustedes. La doctrina del castigo eterno, la doctrina del castigo eterno, es una doctrina fundamental de las escrituras. Oye, es una doctrina fundamental. Claro. El castigo eterno, esa doctrina es fundamental. Hay que predicarse en la iglesia. Jesús habló del infierno. Jesús habló del castigo eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, para ellos, cuando predican, Entonces, no tiene amor. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla del castigo eterno a través de un predicador y enseña acerca del juicio eterno, le está dando a entender a los pecadores que a Dios no le agrada el pecado y la consecuencia Es por amor. drástica del pecado. Es por amor. Y por amor le llama al arrepentimiento. Pero hoy en día la gente está tan sensible porque no entienden lo que es el amor de Dios. Y están basados en puros sentimientos. Porque se sienten aludidos, ofendidos, se sienten mal. Lo están condenando. No, es diciéndole la verdad. Porque el predicador te predica la verdad de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo le ha enseñado y le ha mostrado por las Escrituras. Por eso cuando tenemos una relación con Cristo, si tú estás bien con Cristo, ¿de qué tú tienes que temer? ¿Eh? ¿De qué tú tienes que temer si tú estás en el Espíritu? Si tú estás al contrario, te dice gloria a Dios. Sin santidad nadie le verá. Gloria a Dios. Que se predica la verdad. Claro que se tiene que predicar de la misericordia, del amor, de la piedad. Hermano, hasta el diablo sabe que Dios nos ama. Hasta el mismo diablo sabe que Dios nos ama. Pero el diablo no quiere que se predique del infierno. No le conviene a él. No. Que se sepa. Entonces, el Espíritu Santo, cuando andamos en relación con Dios, con Jesús, somos llenos para predicar y ser unos testigos potentosos. Y se va a predicar el mensaje completo. Se va a predicar sobre el arrepentimiento, el amor, la gracia, el perdón, la justificación, la santificación, la conversión, la salvación. Pero también se va a predicar la verdad del juicio y condenación eterna. Porque eso es doctrina fundamental. Y doctrina fundamental es algo que tiene que ser predicado y enseñado en las iglesias. Le guste a la gente o no le guste. Amén. Entonces, hermanos, tiene que haber un cambio, pero ese cambio viene cuando hay Obediencia. una relación de obediencia. Hay llenura cuando hay una relación de ¿qué? De obediencia. Y tiene que haber cambio. Todo creyente nacido de nuevo tiene que tener un cambio. Tiene que haber cambio en él. Si no hay cambio, revísate. Si no hay un cambio en tu vida, revísate. Tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, el árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego que nunca se apaga. No sude, Chalen, tranquila. Vamos a dejarlo en el Pentecostés, amén. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Como el día de Pentecostés. Sí, ahí. Que Dios le bendiga a los que nos están sintonizando. Dios le bendiga. Espero en Dios que si es cristiano se santifique más. Busque a Dios. Si no eres cristiano, arrepiéntete. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Busca una iglesia y prepárate que Cristo viene. O prepárate porque en cualquier momento tú puedes partir de esta tierra también. Y sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. En el nombre de Jesús, amén.